Empieza a nacer un deseo por ayudar a las personas, a enseñarles la palabra. Falta muchas cosas por hacer. Hay bastante necesidad. Florece donde Dios te plantó. Si hay alguien que desde muy joven ha trabajado en pro de la iglesia en Cura y ha predicado en muchas plataformas, ese es el pastor José Amaglia, quien como ya lo mencionó, desde muy joven, sabe lo que es el predicar, evangelizar, ha sido usado por Dios para sanar a las demás personas y además hoy en día tiene su propia congregación llamada Central Milenio. Bienvenido, pastor. Gracias, Juan, por todos esos elogios. Y además, congregación a la que pertenezco y de ahí es donde sale Drivers. Me halagas con todo eso. Esos comentarios. Esos comentarios. Pastor, hoy queremos hablar acerca del llamado pastoral. Y usted desde niño, ningún niño dice que cuando sea grande quiero ser pastor. Hoy en día no se ve. Pero ¿cómo fue su infancia o en qué momento nace en usted el llamado pastor? Bueno, fíjate, eso es algo que debemos corregir, ¿no? Porque los niños normalmente no dicen quiero ser pastor. Pienso que es porque no se les enseña y no se hace hincapié y tal vez no se les pone como una figura a seguir. Entonces los niños quieren ser abogados o cualquier otro oficio. A veces quieren imitar ejemplos no muy buenos, pero pocas veces mencionan el ser pastor, dices tú, ¿no? Hay que enseñarle a los niños y ellos tienen que ver un compromiso para nosotros, para que ellos vean buen ejemplo, vean algo atractivo, que ellos deseen ser igual, seguir este oficio. ¿Y usted desde qué momento, desde qué punto de su vida usted dijo, bueno, yo quiero ser pastor, voy a trabajar por ser pastor? Bueno, fui uno de esos niños que no tuvo ese ejemplo, ¿verdad? O no crecimos con ese ejemplo, hablando de la niñez, ya por allí a los 17, 18 años. Simplemente empieza a nacer un deseo por ayudar a las personas, a enseñarles la palabra, a enseñarles acerca de la salvación, del cielo, acerca de Jesucristo. Y poco a poco se fue reuniendo gente alrededor de nosotros y nace la necesidad de enseñarles, de uno aprender más para enseñarles. Cuando venimos a ver, bueno, parece que Dios nos constituyó como pastores. Como pastores, pero no fue que hubo el llamado o alguien le dijo, tú vas a ser pastor de hoy en adelante, sino que ya usted lo ejercía desde antes que alguien lo ungiera como pastor. Empezamos a servir a la gente. Ok. Y por supuesto, sí, en el camino, gente que ya tenía más tiempo que nosotros, ¿verdad? Pastores que ya estaban más experimentados, vieron en nosotros algo y nos nombraron, ¿verdad? Como decimos en el ámbito cristiano, nos ungieron como pastores. Recuerdo el pastor, mi suegro, Ramón Machado, el pastor Martín Torres, excelentes personas y buenos pastores también. Y fueron... Con ese punto, quisiera que hablemos un poco de esa transición de... Usted no nace en Central Milenio. Central Milenio tiene 2 años, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa transición de que usted dice y toma la decisión, hace falta una iglesia de tal manera? ¿De dónde nace ese llamado de que nazca Central Milenio? Bueno, hay un empeño en nosotros de ser efectivos con las personas, ¿no? Con la necesidad de las personas y primordialmente para Dios. Y en la búsqueda, en el aprendizaje, la experiencia trabajando con gente excelente, bueno, empiezan a hacer este proyecto Central Milenio, este ministerio. Y bueno, nos hemos encaminado en esto.
Además que Central Milenio me hace recordar mucho a una entrevista que le hicieron a Billy Graham, donde Robert Coleman le pregunta a Billy Graham, ¿qué haría usted si vuelve a iniciar? Y Billy Graham le dice, yo no llenaría estadios, que Billy Graham llenó muchos estadios cuando era joven, y él lo que le responde es, yo no llenaría estadios, sino que invertiría en unos pocos, y en esos pocos, como hizo Jesús, nos ganamos el mundo, que es el método que está utilizando hoy en día Central Milenio con los grupos de conexión. Háblenos un poco de los grupos de conexión. Bueno, los grupos de conexión es una idea, ¿verdad? Para conectar con la gente. Ok. La misma palabra que usamos nos da luz, nos da la luz. Queremos que la gente que no está acostumbrada a ir a la iglesia conecte con nuestras personas en los grupos, en estos grupos pequeños de 2, 3 personas. Directamente en las comunidades y en las casas. Directamente en las comunidades, en las casas. Claro, Central Media no tiene como que si fueran varios líderes que van a un mismo punto, sino que se llenan en la iglesia y dan de lo que reciben en la iglesia y van a los sectores, que es muy diferente a las otras iglesias que todo es como, la cantidad se ve son los domingos, pero en realidad nuestro trabajo se ve en la semana. Sí, queremos que la gente viva el ser cristiano, viva el ser iglesia, lo viva en su casa, lo viva con el vecino, lo viva en su trabajo, lo refleje de esa manera. Okay. Y de allí puedan captar a más personas, ayudar a más personas. Pues. Okay. ¿Cuál es la visión que usted tiene a futuro de Central Milenio? ¿Piensa que es algo que se va a extender o es algo que va a ser simplemente aquí en la villa? Mira, es una pregunta un poco, no difícil, ¿verdad? Pero no queremos, no quisiera caer mal con lo que voy a decir, pero estamos en la vida en asignaciones. Entonces, si Dios quiere que tengamos 1000 personas, por decir números, que no nos gustan mucho los números, si Dios quiere 1000 personas en Central Milenio, con 1000 personas estaremos felices. Si quiere 500 personas, seremos 500 personas. Si Dios quiere 200.000 personas a través del Estado, a nivel nacional, 1 millón, 10 millones, no sé. Todo dependiendo de cómo vamos avanzando. Sí, con esto no quiero decir que no tenemos una visión amplia, pero vamos entendiendo nuestra asignación día a día. Tal como lo hizo el pueblo de Josué, que fueron conquistando ciudad por ciudad, no se preocuparon por toda la ciudad completa o todo Jerusalén, sino por la ciudad que iban conquistando, paso a paso. Paso a paso. Ok. Como le dijo el Señor a Josué, poco a poco. Ahora, usted tiene, junto con la pastora Kenny, que ustedes son un equipo, ¿verdad? Hay otras congregaciones que o el pastor opaca a la pastora, o la pastora es la que lleva la batuta, pero yo digo que ustedes son un equipo. ¿Cuál es el secreto para que los dos trabajen así en común y denles ese consejo a los demás pastores que nos están viendo en este momento? Mira, no quiero criticar la forma de otros pastores o otras personas, ¿verdad? Cómo hacen su trabajo. Porque no sabemos cómo ocurre en la intimidad, qué es lo que ocurre. Es algo, en el caso de nosotros, es simplemente espontáneo, tratamos de hacer lo que dice la palabra. El hombre ama a la mujer, la mujer ama al hombre, el hombre la trata como un vaso frágil, ella se sujeta con amor. Cuando no se sujeta, ¿cómo se hace? Bueno, tenemos problemas. Con vara de hierro. No. Pero en la iglesia es normal. como... En la iglesia es como que los dos tienen la misma misión, pero diferente función, porque se complementan el uno al otro con los mensajes. Porque usted está dando tal mensaje y la pastora precisamente como días antes, como que nos da el preámbulo.
¿Es porque ustedes tienen siempre una conexión de lo que se va a hablar en el domingo? ¿Se ponen de acuerdo? ¿O cómo trabajan eso? Pudiéramos decir que son dos o tres cosas con respecto a eso, ¿verdad? Claro, tenemos mucha comunicación, hablamos bastante, tratamos de mantener eso como familia, aún con los niños. Este, y aparte creemos que esto no es algo natural, no es como una empresa que la pudiera llevar cualquiera, sino que esto es una empresa y la empresa del cielo Ok. y el administrador es el Espíritu Santo. Y entonces él usa a cada quien cuando se le da a él la administración, él mueve y da las palabras a cada quien como... Él es quien lo dirige y uno es simplemente un socio de lo que él vaya a Sí, decir. exactamente, Un servidor. somos servidores, somos obreros. Ok. Ahora, hablando de obreros y todo esto, sabemos que en la ciudad donde vivimos se habla mucho de que el pastor tiene que trabajar o no tiene que trabajar, o que los pastores solamente se dediquen al pastorado. Pero yo tengo una pregunta para usted y para que la gente que les quede claro. La pregunta es fácil y sencilla. ¿Cuántos tipos de trabajo ha tenido usted? Sin mencionarlo, ¿Verdad? pero un ¿Cuántas aproximado. cosas? Bueno, siempre nos hemos desempeñado como comerciantes, ¿verdad? Aparte del Ujú. oficio de pastor. Y bueno, en esta economía que tenemos ya 20 y pico de años en algo que no es normal, ¿no? Ajá. Es Bueno, una economía en una inestable que economía vivimos inestable aquí. nos ha tocado, dirigidos por Dios, de verdad, reinventarnos Ujú. bastantes veces. Y Dios nos ha ayudado. Pues, tal vez un día estuvimos, sé, comerciando, qué sé yo, Pero deme, comida y al año siguiente nos vimos pero deme un número así más o menos de cuántas veces hemos cambiado. como de profesión, de distintos trabajos. Porque yo soy testigo que ustedes han hecho desde muy jóvenes muchas cosas como pareja y usted individual ha trabajado aparte. Sí, claro. Sí, hay gente Yo que piensa... recuerdo que cuando éramos novios, mi esposa y yo, mi esposa afeitaba. Ujú. Y por el otro lado, bueno, yo trabajaba Yo era uno de esos a los que ella afectaba. en una empresa por allí, y bueno, ganaba algo. Luego nos casamos, tuvimos un pequeño negocio, un pequeño comercio de comida. Ujú. O sea, sí, Han tenido hay que emprender, nos toca emprender en esta economía. Ok. Porque hay muchas personas que piensan que los pastores nacieron en cuna de rico. Pero yo digo que usted se ha labrado su trabajo desde muy joven. Y la siguiente pregunta es, ¿usted siente que le falta algo por hacer o ya está hecho todo? Wow, nos falta mucho, bastante. Bastante. Sí, hemos hecho. Sí, nos sentimos, ¿cómo se dice? Satisfechos, ¿verdad? No satisfechos. Por lo menos sentimos el agrado de no haber perdido el tiempo, ¿verdad? Son más de 20 años Mm. trabajando en las cosas del Señor. Y bueno, eso te da cierta satisfacción, ¿verdad? Pero sentimos a la vez que falta mucho, faltan muchas cosas por hacer. Hay bastante necesidad. Sí, sobre todo aquí en nuestra ciudad Villa de Cura. Sí, no sé, nos quedamos muy cortos. ¿Cuál piensa usted que es el plan de Dios para esta ciudad? Mira, tenemos muchos sueños. Bueno, cada quien en su ciudad Ujú. dice, este es el centro del avivamiento, aquí por aquí es que Aquí va a comienza la iniciar. cosa, porque, y bueno, nosotros también lo queremos para esta ciudad, pues. No, ok. Este, florece donde Dios te plantó. Ok. Florece, yo le agregaría florece y da fruto donde Dios te haya plantado. Es como la historia de Jeremías también, que les dice que a donde ellos estén, que crezcan y bendigan la ciudad donde están. Si te está tocando, es lo que hablamos al principio, ¿no? Es cuestión de asignación. Ok. Si Dios te tiene en un lugar, en un momento, te toca florecer y te toca dar fruto de la mano de Dios. Ok. ¿Ok? Si donde Dios te ponga, Dios te llega a mover
igualmente. Entonces, cuando tú estás en un sitio tienes que entender, bueno, esta es la asignación donde Dios me ha colocado, ¿verdad? Me ha asignado a un lugar. Entonces eso te da fuerza, te ayuda en los momentos de debilidad y todo eso. Aquí viene un punto muy importante que es, yo estoy consciente de que usted es un hombre de oración, pero ¿cómo aprendió usted a distinguir la voz de Dios? Para saber que no era emocionalismo, sino que era parte del plan de Dios. Porque me imagino que en algún momento tomó alguna decisión que dijo, cónchale, creo que esto no era lo que Dios quería, no sé si tiene algún testimonio de eso. Sí, ¿cómo se dice? Es difícil ese tema, ¿no? Ujú. Porque, bueno, la voz de Dios es algo delicado, ¿no? O sea, pero pienso que en primer lugar, cuando Dios te habla, es inconfundible, o sea, tú sabes que es Dios. Ok. Hay momentos donde tú sientes que Dios no te está hablando, pero sin embargo Dios está contigo. Y ahí es donde a donde caminamos por fe, Ok. porque estás caminando aunque no veas, ¿verdad? A veces aunque no sientas. Sin embargo, de alguna manera el Señor te habla, pero eh, no todo el tiempo Dios va a escuchar una voz audible. Ujú. Tienes que buscar lo que entendemos por dirección. Y entra la fe, ¿verdad? Entra el caminar diario íntimo con el Señor, hablar en tu corazón todos los días con Dios y por supuesto, paso a paso, igualmente Dios te va a ir guiando. Aparte de esa comunión íntima con el Señor, estamos claros que Disculpe, y eso no quiere decir que no te... eso quiere decir que a veces te vas a equivocar. Ujú. Y, y bueno, Dios usará esas equivocaciones para glorificarse, ¿verdad? Para ayudarte, porque la palabra lo dice, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. el Señor lo va a levantar. Ujú. Entonces mm, eh, no hay que tener temor de repente que te equivoques, oye, no pensé que Dios me había hablado. Todos estamos En este mundo. en este mundo. Nadie puede decir, no, yo soy más espiritual que ese hombre porque Ahora, ¿cuáles son los hábitos que todo predicador o pastor debe tener, aparte de la oración y la lectura de la palabra? Pero usted como predicador, ¿cuál es el hábito que usted le recomienda a los demás para que crezca en ellos esa pasión por predicar? bueno, hay un texto que nosotros manejamos y hablamos mucho y es en Josué, ¿verdad? Ujú. Del capítulo 1, ¿verdad? Casi todo el capítulo 1 donde el Señor le dice a Josué, no se aparte de ti, no se apartará de tu boca, ¿verdad? Este libro de la Este ley. libro de la ley. Ok, meditarás en ella de día y de noche. Y así harás prosperar tu camino. O sea, ahí está claro. Ujú. El mejor hábito que puede tener una persona, mujer o hombre de Dios, es mantener su mente ocupada el más tiempo posible en el meditar la palabra del Señor. Ok. Eh, no sé, y meditarlo en tu corazón, en tu mente, y por supuesto, hablar lo más posible todo lo que tenga que ver con Con la palabra. o que tu vocabulario se amolde Ok. a la congruencia con lo que dice la palabra. Eso es muy cierto, porque el vocabulario cambia totalmente, no importa en qué parte del mundo estés, pero se conoce a un predicador por su vocabulario, por las palabras que pronuncia. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil vencer el miedo escénico, quitar algunos, ¿cómo se diría? Muletillas o ese tipo de cosas, pero usted es muy bueno predicando. ¿Cómo hizo usted para... nunca fue tímido al micrófono, al púlpito, ni nada de eso? Claro, todo el tiempo, hasta ahorita nos ponemos nerviosos. Ujú. Eso ahí radica también que te mantienes orando, Señor, ayúdame. Ok. Que no sea yo, que seas tú, ¿entiendes? Hay un predicador que decía que el momento que yo no esté nervioso es porque soy yo mismo y no es el Espíritu Santo hablando.
Sí, está muy bien dicho eso. Ok. Eh, y bueno, gracias por lo de buen predicador. Pero ¿hay algún punto donde usted se evalúa a sí mismo y usted diga, lo puede haber hecho mejor? ¿O qué cosas se tuvo que quitar usted al principio? ¿Alguna palabra que usted diga, no, esta palabra me la tengo que quitar? No, no, o fue un perfecto desde el principio. No, no, hasta ahorita todo, cada vez que hablo, Ujú. siempre tengo que mejorar. ¿Qué es lo que más le costó cambiar? Con respecto a eso que tú dices de muletillas y estas cosas, Ajá. sí, lo normal, tú sabes, muletillas, porque muchas veces tú aprendes viendo a otros, ¿verdad? Y tal vez llevas a repetir las muletillas que otros predicadores dicen, Ok. y entonces a ti no te quedan bien, a él le quedan bien, pero a lo mejor a ti no. Y Ahí, son cosas que tienes que ir corrigiendo, ¿verdad? Porque tienes que tratar de ser espontáneo, tienes que tratar de ser diferente. sincero, que la Ok. gente vea a una persona real. Ujú. Y bueno, primeramente el Espíritu Santo vea a una persona real, ¿verdad? Y no a una imitación de algo, de alguien. Y la gente también recibe cuando ven al mismo que predica en el púlpito, es la misma persona que... Ujú. Lo que usted dice es verdad. Hay muchos predicadores que son imitadores. eh, Me refiero a los gestos, a las mañas y todo, porque recuerdo que he conocido muchos predicadores que imitan a Gigi Ávila, que señalan, se ponen el micrófono aquí y todo. Pero ¿cuáles fueron los predicadores que lo inspiraron a usted? Mira, me gustaba mucho Gigi Ávila cuando... Ah, pero No, usted no tenía ese gesto. no llegué a imitarlo, porque ya era otra, como otra generación, pero sí, este, desde muy temprano aprendí, ¿verdad?, que hay que imitar es la fe Ujú. y atrapar la unción o ver de dónde sacó ese hombre eso que tiene, ¿verdad? De dónde sacó ese poder, de dónde sacó esa sabiduría. Tiene que haber una fuente, entonces Ok. desde muy temprano aprendí a buscar por la fuente y no imitar lo que ya la persona tenía, ¿verdad? Ok. Y bueno, me gustaba mucho, todavía me gusta mucho eh, Kenneth Copeland, Dante Hebel, T.B. Joshua, me gusta todavía, los sigo. Eh, los pastores de cerca que tenemos por aquí, sí, buenos ejemplos. Ok. Bueno, para ir finalizando, le voy a hacer preguntas rápidas, Cuidado. ¿verdad? Entonces, lo primero que usted responda, que lo primero que se venga a la mente, usted lo responde. Ujú. La primera pregunta es fácil. ¿Cuál ha sido el peor consejo que le han dado en su vida? O uno de los peores consejos. Eh, Estudia para que seas alguien en la vida. Ok. ¿Cuál ha sido el mejor consejo? Bueno, chicos, yo recuerdo mucho los consejos de mi abuela, ¿no? Mi abuela era una mujer de oración y no fue un consejo, fueron bastantes, eh, siempre nos necesitaba estar pendiente, ¿verdad? Porque ella siempre decía esto, Cristo viene, la Ujú. venida de Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto y eso nos ayudaba a mantenernos alerta, ¿verdad? Ok. Y creo que lo estamos viendo, si lo vemos como más cerca, Como más ¿sabes? cerca en este tiempo. Sí. ¿Cuál es el consejo que usted daba que ya no da? Que usted vio que era bueno en aquel tiempo, pero ya ve que no es efectivo para estas generaciones o que ve que ya no es un consejo factible. Bueno, presionábamos mucho a veces a la gente con cosas tal vez un poco religiosas, ¿verdad? Mm. Y tratamos de no hacerlo ahora. No te puedo decir una en específico, pero sí me doy cuenta que hemos tenido que ir corrigiendo cosas así que realmente eran carga para la gente. Ok. Quitaremos un poco de esas cargas de la religión, ¿verdad? Que hacía que la gente se congregara por miedo y no por amor. Exactamente.
Si no es algo que de verdad va a ayudar a la gente a prosperar espiritualmente y en su vida, entonces ¿para qué exigirlo tanto, verdad? Ok. Claro, hay normas, hay reglas, ¿verdad? Que son cosas de orden, pero se puede equilibrar. ¿Qué contenido, qué libro, película, canción, qué ha leído usted que le cambió su forma de pensar, que impactó su vida y usted dijo, wow, esto es increíble, lo quiero aplicar en mi vida? Sinceramente me gustó mucho, ¿verdad? Y lo leí desde joven, ¿verdad? He leído más o menos una cantidad de libros, no tanto para no exagerar, pero sí hemos leído algo. Y el que más nos ha gustado, sí, Buenos Días, Espíritu Santo. Un libro ya tiene varios años, pero cuando lo leímos en ese momento y todavía dejó una huella, Ujú. ¿verdad? Y nos gusta mucho las series de del Maestro Millonario, Padre Rico, Padre Pobre, este, y toda la serie de libros que ellos sacaron, que él sacó. ¿Alguna frase de Padre Rico y Padre Pobre que sea como su guía también? Los ahorradores son perdedores y los inversores son ganadores. Ok. Por supuesto que para invertir tienes que ahorrar, Ujú. pero me gusta mucho saber esos conceptos. Se nos enseñan muchas veces a ahorrar, ¿verdad? Ahorra, tienes que ahorrar. Y no es malo ahorrar. Ujú. Pero fíjate que por lo menos aquí a muchas personas no les sirvió nada ahorrar, Claro. porque vino una devaluación muy grande. Pero si tú enseñas a ahorrar y luego a invertir, la persona podrá invertir sus ahorros en algo que le genere Ok. para ganar, para pagar sus gastos, pagar sus lujos o sus necesidades, ¿verdad? Ok. O no digamos tanto los lujos, pero por lo menos pagar sus... Es su sustento básico. Sí. Pastor, si usted pudiera borrar de su disco duro de tantos años y tantas cosas que ha aprendido, y eliminamos todos esos consejos y se quedara solamente con tres que fueran su brújula, y no solamente para usted, sino que fuera el consejo incluso para sus hijos, que lo guiara por su camino, ¿cuáles serían esos tres consejos? Bueno, me gusta mucho un consejo que nos dio, tres consejos que nos dio un pastor amigo. Y el primero era, no te metas en lo que no te importa. No tomes atajos, sigue siempre por el camino real. Y el tercero, no tomes decisiones apresuradas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy, Pastor. Si se pudiera despedir haciendo la invitación para Central Milenio para esta generación, que sabemos que Central Milenio es una iglesia con un movimiento fresco, un movimiento renovado, ¿cómo invitaría usted a los jóvenes a Central Milenio? Directamente a la cámara. Me gustaría invitarte a ti que nunca has asistido, no te gusta venir, no te gusta ir a la iglesia. Te invitamos a que vengas y te reúnas con nosotros un día en Central Milenio para que pases un día chévere, agradable y recibas un toque especial de Dios, del Espíritu Santo y puedas escuchar un buen mensaje para tu vida y a todos aquellos que tengan la necesidad de escuchar a la palabra de Dios. Las puertas de la iglesia, como siempre le digo a todos los que me preguntan, las puertas de la iglesia están abiertas. La iglesia, nosotros no somos dueños de la iglesia es del Señor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharnos. Y si esto ha sido de bendición y te ha enseñado algo, dale me gusta, suscríbete y comparte esto en todos los grupos que puedas. Nos vemos. Esto es Drivers. Descubre tu camino.